Buenos días. Hoy vamos a ver un ejercicio dentro del módulo 2 de modelos contables, el caso 2.4 misiones SRL. Los objetivos de aprendizaje en este módulo 2 es resolver situaciones relacionadas con los problemas de la unidad de medida y los consecuentes impactos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda sobre los atributos de la información contable. Reconocer la diferencia entre la moneda homogénea y la moneda nominal en un contexto de estabilidad monetaria y en un contexto de inflación o deflación. Reconocer la incidencia de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda sobre las mediciones contables de los elementos componentes del patrimonio de los entes y de los resultados generados por dicho patrimonio. Identificar los elementos patrimoniales generadores de resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, comprender la naturaleza y la determinación del resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, identificar los defectos de la información contable no ajustada por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y los atributos de la información contable incumplidos por dicha información, adquirir destreza en la determinación del RECPAM y en la aplicación de la metodología de reexpresión de estados contables en moneda homogénea. Vamos a leer el caso primero. Se solicita efectuar el ajuste por inflación de emisiones SRL al 31 de diciembre del año X2. Para esto, determinar el resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda, la reexpresión a moneda homogénea de los rubros no expuestos que permita llegar al ajuste de partidas no expuestas y realizar los asientos de ajuste que correspondan. Para el desarrollo de este ejercicio, utilizar los datos que se presentan a continuación y los índices supuestos. Misiones SRL se constituyó en diciembre del año X1, fecha en la cual se suscribió e integró la totalidad de los aportes de los socios en mercaderías, exentas de IVA y 2 terrenos. Y tenemos este estado de situación patrimonial que nos muestra, dentro del activo corriente, bienes de cambio por 10.000, dentro del activo no corriente, bienes de uso por 40.000, total del activo 50.000. Pasivo no existe y el patrimonio neto está formado por el capital de 50.000 pesos. Durante el ejercicio, las operaciones efectuadas fueron las siguientes. El 2 de mayo del año X2 se vende la totalidad de las mercaderías en efectivo por la suma de 20.000 pesos. El 7 de mayo del año X2 se abonan gastos varios por 5.000 pesos. Y nos dan los siguientes índices supuestos, ¿sí? De diciembre X1 y todos los índices mensuales, digamos, y el índice de diciembre del año X2. Bueno, vamos a hacer primero el modelo histórico. Antes de comenzar a hacer el modelo histórico, vamos a recordar cuáles son las variables o parámetros que definen este modelo histórico. La unidad de medida es la moneda nominal o moneda heterogénea. El capital a mantener es el capital financiero. Los criterios de medición, costo histórico. Y los resultados que reconoce este modelo son los resultados operativos. Recordemos que este modelo no reconoce el ajuste por inflación. Estamos hablando del modelo histórico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la contabilidad histórica. El 1 de enero del año X2 se constituyó la empresa donde los socios habían aportado mercaderías por 10.000, terrenos 40.000 a capital social. El 2 de mayo se hizo una venta de la totalidad de la mercadería, ingresa efectivo, caja a ventas. El 2 de mayo también tenemos que reflejar y reconocer el costo de la mercadería vendida a mercadería por 10.000. Y el 7 de mayo se hicieron gastos varios, 5.000 pesos a caja. Luego, siguiendo el proceso secuencial, luego de hacer los asientos en el libro diario, tenemos que mayorizar cada una de las cuentas y obtener sus saldos correspondientes. Así, caja tiene un saldo de 15.000, mercaderías quedó cancelado porque se vendió todo, terrenos tenemos un saldo deudor de 40.000, capital un saldo acreedor de 50.000,
ventas un saldo acreedor de 20.000 y costo de ventas un saldo deudor de 10.000 y los gastos varios un saldo deudor de 5.000. Entonces ahora armamos nuestro estado de situación patrimonial al 31 de diciembre, histórico, ¿sí? Entonces tenemos que caja y banco, dentro del activo corriente, tenemos por 15.000, en el activo no corriente, bienes de uso, por 40.000. El total del patrimonio neto sería 55.000, porque tenemos un resultado positivo de 5.000 pesos. Este resultado del ejercicio proviene de un estado de resultados histórico, ¿sí? Ventas teníamos por 20.000, el costo de mercadería vendida 10.000, lo que nos da una utilidad bruta de 10.000, gastos varios por 5.000 y el resultado del ejercicio total sería 5.000. Bueno, ahora pasemos al modelo de costo histórico ajustado, ¿sí? Este modelo, veamos cuáles son las variables o parámetros que reconoce. La unidad de medida es la moneda homogénea. El capital a mantener es financiero. Los criterios de medición es costo histórico reexpresado. Y los resultados que reconoce son los resultados operativos y el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Bueno, tenemos que ahora determinar cuáles son las partidas monetarias que están expuestas al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Si observamos la lectura de nuestro estado de situación patrimonial, podemos ver que la única partida monetaria expuesta a la inflación fue caja. Entonces tenemos que armar este cuadro de determinación del RECPAN por el método de la variación del capital monetario. Para poder armar este cuadro necesitamos tres elementos: tener en cuenta la fecha de origen, tener en cuenta el capital monetario expuesto y la tasa de inflación. Entonces, en el caso de caja, estuvo expuesto a la inflación desde el 2 de mayo hasta diciembre de año X2. El valor de origen, 20.000. La tasa de inflación se saca dividiendo el índice de cierre sobre el índice del mes de origen menos 1, lo que nos da 0,386. Multiplicamos el valor de origen por la tasa y me da un RECPAN negativo de 2.771,15. El 2 de mayo tenemos caja, una salida de efectivo de 5.000 y la tasa de inflación también es la misma, 0,386, y esto nos da un RECPAN de 692,79. Entonces, el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda es negativo de 2.078,36. ¿Cómo explicamos esto? Porque solamente estuvo expuesto a la inflación activos monetarios. Y los activos monetarios sabemos que generan un RECPAN de tipo negativo. Luego tenemos que, este sería el método directo para calcular el RECPAN. Ahora vamos a armar nuestro cuadro de reexpresión de partidas no expuestas. Entre las cuentas tenemos terrenos que se ajustan desde la fecha que se aportó al ente, 31 de diciembre del año X1, 40.000 es el valor de origen. El coeficiente se saca dividiendo el índice de cierre sobre el índice del mes de origen, o sea, el cierre sería diciembre de X2 y la fecha de origen sería 31/12 de X1. Esto nos da un coeficiente de 1,4941. Se multiplica el valor de origen por el coeficiente y me da el valor de origen ajustado. La diferencia entre el valor de origen ajustado y el valor de origen me da el APNE, el ajuste de, digamos, de las partidas no expuestas, ¿sí? Bueno, después tenemos las ventas. Las ventas se ajustan desde el 2 de mayo, 20.000 pesos es el valor de origen, el coeficiente es el índice de cierre, que es diciembre de X2, sobre el índice de mayo de X2. Esto nos da 1,13. Multiplico el valor de origen por el coeficiente y me da el valor de origen ajustado, 22.771,15. La diferencia entre el valor de origen ajustado y el valor de origen me da el APNE, ¿sí? Luego tenemos el costo de ventas. El costo de ventas, acá vamos a prestar atención
porque la fecha de origen del costo tiene que ver con las primeras mercaderías que ingresaron al ente, son las primeras que salen por el método del PEPS, método de salida de inventario, ¿sí? Así que la fecha de origen de este costo de ventas va a ser 31 de diciembre del año X1. Valor de origen 10.000, coeficiente 1,49, valor de origen ajustado 14.941. El valor de origen ajustado menos el valor de origen me da el APNE. Luego tenemos los gastos varios. Se ajustan del 7 de mayo del año X2, valor de origen 5.000 por el coeficiente 1,13 me da un valor de origen ajustado de 5.692. Este valor de origen ajustado menos valor de origen me da el APNE, 692,79. Después tenemos el capital, que se ajusta desde la fecha de suscripción, según la resolución técnica 54 de la NUA. La fecha sería 31 de diciembre del año X1, la fecha de origen. El valor de origen es 50.000 por el coeficiente 1,49 me da un valor de origen ajustado de 74.705,77. La diferencia entre el valor de origen ajustado y el valor de origen me da el APNE, ¿sí? 24.705,77. De manera que si sumamos la columna del APNE, tiene que coincidir con el RECPAM, porque, digamos, la reexpresión de las partidas no expuestas sería un método indirecto de poder determinar el RECPAM. Una vez que hemos armado el cuadro de reexpresión de las partidas no expuestas, tenemos que proceder a hacer los asientos de ajuste. Entonces vamos a poner como fecha del asiento al 31 de diciembre del año X2, terrenos a ajuste partidas no expuestas por 19.764,61, ajuste partidas no expuestas a ventas por 2.771,15, costo de ventas a ajuste de partidas no expuestas por 4.941,15, gastos varios a ajuste de partidas no expuestas por 692,79, ajuste de partidas no expuestas a ajuste de capital por 24.705,77. Recordemos que el capital se expone a su valor nominal y la reexpresión del capital va a ir a una cuenta llamada ajuste de capital. Y luego tenemos que reconocer el RECPAM, que fue negativo, entonces va en el debe. Hacemos RECPAM a ajuste de partida no expuesta por 2.078,36. Una vez que hemos hecho los asientos de ajuste, en el libro diario tenemos que hacer los mayores de las cuentas para ver cómo nos quedan los saldos. Caja queda con un saldo deudor de 15.000. Mercadería saldo cero porque se vendió todo. El terreno nos queda medido a su costo histórico reexpresado, que sería 59.764,61. El capital siempre se expone a su valor nominal, 50.000, saldo acreedor. Ventas queda, digamos, medida la fecha de cierre a su costo histórico reexpresado, 22.771,15. El ajuste de capital por 24.705,77. El costo de ventas, en este caso, fue medido a su costo histórico reexpresado, 14.941,15. Gastos varios, 5.692,79. El RECPAM, un saldo deudor de 2.078,36. Y la cuenta de APNE es una cuenta que tiene que quedar con saldo cero. ¿Por qué? Porque es una cuenta de movimiento que simplemente se usa para reexpresar aquellas partidas no expuestas a la inflación. Vamos ahora a ver el proceso secuencial. Si nos remitimos a la resolución técnica 54 en su párrafo 185, nos da cómo nosotros tenemos que hacer el proceso secuencial. Y veamos un poquito el inciso A. Dice: cuando se emitan sus estados contables en moneda homogénea en ejercicios posteriores al periodo durante el cual se aplicó por primera vez o reanudó el ajuste por inflación, una entidad a efectos de determinar globalmente el resultado del periodo y el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, o el resultado financiero y por tenencia, incluido el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, debe proceder de esta manera.
primero va a expresar el patrimonio neto determinado al cierre del ejercicio anterior en moneda de cierre del periodo actual, mediante la aplicación de un coeficiente anual. Paso seguido, ¿qué hacemos? Medimos los movimientos cuantitativos del patrimonio neto ocurridos en el periodo, excluyendo los resultados de ese periodo en moneda de cierre. Luego tenemos que medir en moneda homogénea de cierre el activo y el pasivo al final del periodo, ajustando las partidas que los componen. Y así vamos a obtener el patrimonio neto al final del periodo objeto de ajuste en moneda de cierre, por diferencia entre el activo y el pasivo calculado en la etapa anterior. Se determinará el patrimonio neto al final del periodo en moneda de cierre, excluido el resultado de dicho periodo, mediante la suma de los importes obtenidos de acuerdo con lo establecido en el inciso A y B. Se medirá el resultado del periodo en moneda de cierre por diferencia entre los importes obtenidos por aplicación de los párrafos D y E anterior. Se expresarán las partidas que componen el estado resultado del periodo, excepto la indicada en el inciso siguiente, y calculará el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda o el resultado financiero y por tenencia, incluido el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, según el caso, por diferencia entre el importe obtenido en el párrafo F y la suma algebraica de las partidas indicadas en el párrafo G. Bueno, veamos ahora con un ejemplo numérico cómo tenemos que hacer el proceso secuencial, ¿sí? Primero, partimos del activo de inicio en moneda de inicio, es decir, nosotros cerramos el ejercicio al 31 de diciembre del año X1 y teníamos un patrimonio neto a esa fecha, ¿sí? Que era de 50.000 pesos. A ese activo de inicio le restamos el patrimonio neto de inicio, que no teníamos, le restamos, perdón, el pasivo de inicio en moneda de inicio, que no teníamos deuda, era 0, y eso me da a mí el patrimonio neto de inicio en moneda de inicio 50.000 pesos. Segundo paso, yo tengo que determinar el activo de cierre en moneda de cierre. Nosotros para eso, ¿se acuerdan? Habíamos armado el cuadro de reexpresión de partidas no expuestas y nos había dado que el activo total ajustado por inflación, reexpresado al cierre, nos daba 74.764,61. Pasivo no teníamos, a ese activo de cierre en moneda de cierre le restamos el pasivo en moneda de cierre y me da el patrimonio neto de cierre en moneda de cierre, 74.764,61. Luego, ¿qué tengo que hacer como tercer paso, digamos? Aquel patrimonio neto de inicio, ¿sí? Que estaba en moneda de diciembre del año X1, lo tengo que llevar a moneda de diciembre del año X2, para lo cual voy a aplicar un coeficiente de reexpresión. Entonces, si nosotros llevamos ese patrimonio neto, ¿sí? De inicio, por el coeficiente de reexpresión al cierre me da 74.705,77. Al patrimonio neto de cierre en moneda de cierre, que eran los 74.764,61, le tengo que restar aquel patrimonio neto de inicio, pero llevado a moneda de cierre, que era 74.705,77. Esto me da un resultado global del ejercicio de 58,85. ¿Por qué decimos resultado global? Porque dentro de este resultado están los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Entonces, después, ¿qué hacemos como quinto paso? Tenemos que tomar todas las cuentas del estado de resultado y reexpresarlas en moneda de cierre. Entonces, tenemos las ventas por el coeficiente de reexpresión, me va a dar 22.771,15. A eso le resto el costo de ventas ajustado también al cierre, me da 14.941,15. La utilidad bruta me da 7.830, menos los gastos también reexpresados al cierre, 5.692,79, y me da un resultado operativo de 2.137,21. Y como sexto y último paso, al resultado global del ejercicio que obtuve en el paso 4, ¿sí? Que era 58,85, le resto el resultado operativo de 2.137,21. Y esto me da a mí el resultado financiero y por tenencia, incluido el RECPAM, que es 2.078,36 negativo.
De manera tal que, haciendo el proceso secuencial, comprobamos que nuestro RECPAN es de 2078,36 negativo. Luego armamos el estado de situación patrimonial ya en moneda homogénea al 31 de diciembre del año X2. ¿Cómo nos queda? Caja y banco por 15.000. Total del activo corriente. En el activo no corriente tenemos bienes de uso, que estaba representado por los terrenos, que se miden en este caso a su costo histórico reexpresado al cierre, 59.764,61. Esto nos da un activo total de 74.764,61. Pasivo no tenemos, dentro del patrimonio neto tenemos el capital, que se expone siempre a su valor nominal. La diferencia entre el capital social reexpresado y el capital nominal se expone en una cuenta llamada ajuste de capital por 24.705,77. El resultado del ejercicio fue en este caso positivo, 58,85. Total patrimonio neto me da 74.764,61. Si vamos al estado de resultado, las ventas reexpresadas al cierre son 22.771,15. El costo de mercadería vendida ajustado al cierre, 14.941,15. Esto nos da una utilidad bruta de 7.830. Los gastos varios ajustados por inflación son 5.692,79. Restamos los gastos y esto me da un resultado operativo de 5.692,79. El RECPAN que reconocemos en este modelo es negativo, 2078,36. Resultados por tenencia este modelo no reconoce y tenemos un resultado del ejercicio de 58,85. Acá tenemos la comparación del modelo histórico con el modelo histórico ajustado en el estado de situación patrimonial. Como podemos ver, el rubro caja y banco se expone en ambos modelos a su valor nominal. En el caso del rubro bienes de uso, que es una partida que no está expuesta a la inflación, en el modelo histórico se expone a su costo histórico. En cambio, si observamos en el modelo histórico ajustado, se expuso a su costo histórico reexpresado. Fíjense, 59.764,61. En el caso de capital, se expone a su valor nominal en el modelo histórico. En el caso del modelo histórico ajustado, que reconoce el efecto de la inflación, el capital se expuso a su valor nominal y la reexpresión del capital en la cuenta ajuste de capital, 24.705,77. Si vemos el resultado del ejercicio en el modelo histórico, nos dio un resultado de ganancia, 5.000 pesos. En cambio, en el modelo histórico ajustado, la ganancia que reconoce fue de 58,85. Ahora bien, vamos al estado de resultados. Comparamos ambos modelos. ¿Qué tipo de información le va a brindar a los distintos usuarios que van a hacer uso de esta información, ¿sí? El modelo histórico, tanto las ventas como el costo, siempre se exponen a su costo histórico. En cambio, en el modelo histórico ajustado, las ventas se exponen a su costo histórico reexpresado a la fecha de cierre y el costo de mercaderías vendidas también se expone a su costo histórico reexpresado al cierre. En el caso de los resultados negativos, el modelo histórico se expone a su costo histórico y el modelo histórico ajustado, los 5.692,79 a su costo histórico reexpresado al cierre. El modelo histórico no reconoce ajuste por inflación, en cambio el modelo histórico ajustado sí reconoce el RECPAM, que en este caso fue negativo, 2.078,36, y forma parte de los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Fíjense, el resultado del ejercicio final en el modelo histórico nos da 5.000, en cambio en el modelo histórico ajustado, el resultado del ejercicio es 58,85. Muchas gracias.